Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy hablamos de una despedida que conmovió profundamente a Estados Unidos, el funeral de Tatiana Schlossberg, una joven voz brillante de la familia Kennedy. No es solo la historia de una muerte prematura, sino de una vida marcada por valentía, inteligencia y dignidad. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir creciendo. En una mañana silenciosa en el Upper East Side de Manhattan, la familia Kennedy volvió a reunirse en la iglesia de St. Ignatius Loyola, el mismo templo donde décadas antes se había despedido a Jacqueline Kennedy. Esta vez, el motivo era aún más doloroso: decir adiós a Tatiana Schlossberg, fallecida a los 35 años tras una lucha contra la leucemia mieloide aguda. Hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, nieta del presidente John F. Kennedy, Tatiana eligió un camino propio, lejos del protagonismo político. Fue periodista, historiadora y una voz comprometida con temas ambientales y sociales. Un mes antes de morir, decidió contar públicamente su enfermedad en un ensayo honesto publicado en The New Yorker, un texto que impactó por su serenidad y crudeza. El día del funeral, la familia llegó unida y en silencio. Caroline Kennedy, Edwin Schlossberg, los hermanos Rose y Jack, y su esposo George Moran, quien sostenía de la mano a sus dos hijos pequeños, ofrecieron una imagen que resumía toda la tragedia. No hubo gestos públicos ni discursos grandilocuentes, solo dolor contenido y respeto absoluto. Entre los asistentes se encontraban amigos cercanos y figuras que marcaron la vida de Tatiana, como David Letterman, la diseñadora Carolina Herrera, y David Remnick, editor de The New Yorker. Todos acudieron, no por el peso del apellido Kennedy, sino por la huella personal que Tatiana dejó en sus vidas. Hasta aquí, el contexto de una despedida marcada por el silencio y la dignidad. En la siguiente parte, profundizaremos en el ensayo que Tatiana escribió antes de morir, y en el legado humano e intelectual que dejó al mundo. En esta segunda parte, es imposible no detenerse en el ensayo que Tatiana Schlossberg decidió hacer público poco antes de su muerte. No fue un anuncio frío, ni un comunicado médico, fue un relato profundamente humano, escrito con la mirada de una periodista y la sensibilidad de una madre joven enfrentada a lo impensable. Tatiana contó que el diagnóstico de leucemia mieloide aguda llegó poco después del nacimiento de su hija. Lo más impactante fue su confesión de que, en ese momento, aún se sentía fuerte y saludable. Incluso recordaba haber nadado largas distancias durante el embarazo, sin imaginar que su cuerpo ya estaba luchando contra una enfermedad mortal. Esa contradicción se convirtió en uno de los puntos más duros de su testimonio. En su texto, describió los meses de tratamiento con una honestidad poco habitual. Habló de la quimioterapia, del trasplante de médula ósea, y de las largas estancias en el hospital. Desde su cama, cité, observaba cómo se tomaban decisiones políticas sobre salud pública que afectaban directamente a pacientes como ella. No lo hacía desde la queja, sino desde la conciencia de alguien que entendía el impacto real de esas decisiones. Uno de los pasajes más dolorosos fue cuando habló de sus hijos. Tatiana escribió con orgullo sobre su hijo mayor, que la veía como una escritora preocupada por el planeta. Pero también confesó el profundo dolor de no poder cuidar plenamente a su hija recién nacida, debido al riesgo constante de infecciones. Esa distancia forzada entre madre e hija se convirtió en una de las heridas emocionales más profundas de su enfermedad. Más allá del cáncer, Tatiana recordó quién había sido antes del diagnóstico. Graduada en historia por Yale, y con una maestría en la Universidad de Oxford, había construido una carrera sólida como periodista ambiental. Antes de enfermar, planeaba un ambicioso proyecto de investigación sobre la conservación de los océanos. Ese sueño inconcluso reflejaba una vida interrumpida demasiado pronto. Su ensayo no buscaba lástima ni compasión. Fue, sobre todo, un acto de valentía y de responsabilidad pública. Tatiana eligió contar su historia para que otros entendieran la fragilidad de la vida y la importancia de la empatía. Ese texto terminó convirtiéndose en una parte esencial de su legado. En la siguiente parte, veremos cómo la imagen pública de Tatiana y su historia impactaron a la sociedad estadounidense y por qué su despedida resonó mucho más allá de los muros de la iglesia. La historia de Tatiana Schlossberg
no quedó confinada al círculo íntimo de su familia. Tras conocerse su fallecimiento, la reacción pública fue inmediata y profundamente emotiva. Medios, lectores y colegas destacaron no su apellido, sino la honestidad con la que decidió enfrentar la enfermedad. Para muchos, su ensayo cambió la forma de hablar sobre el cáncer. No lo presentó como una batalla heroica, ni como una tragedia distante, sino como una experiencia cotidiana, llena de contradicciones. Esa mirada cercana permitió que miles de personas se vieran reflejadas en sus palabras. También generó un debate más amplio sobre la maternidad y la enfermedad. Tatiana puso en palabras un tema del que casi no se habla: el dolor silencioso de no poder cuidar a un hijo en el momento en que más se desea hacerlo. Su testimonio abrió una conversación incómoda, pero necesaria, sobre los límites del cuerpo y las exigencias emocionales de la maternidad. En el ámbito periodístico, colegas subrayaron su rigor intelectual. Tatiana no abandonó su mirada crítica, ni siquiera desde la cama del hospital. Al mencionar decisiones de política sanitaria que afectaban directamente a los pacientes, recordó que la enfermedad también es una cuestión social y política. La imagen compartida por la JFK Library Foundation el día del funeral reforzó ese impacto. Una fotografía reciente de Tatiana junto a su esposo y sus hijos mostraba una escena sencilla, familiar y profundamente humana. No era un símbolo político, era una madre, una esposa y una escritora, recordada por quienes la amaron. Con el paso de los días, su nombre dejó de asociarse únicamente al duelo. Comenzó a representar una voz que habló cuando muchos callan. Una mujer que decidió usar sus últimas fuerzas para dejar un mensaje claro sobre la vida, la enfermedad y la empatía. En la próxima parte, analizaremos cómo esta despedida íntima de la familia Kennedy se convirtió en un símbolo más amplio, y qué significa realmente el legado que Tatiana dejó atrás. La despedida de Tatiana Schlossberg también reveló un cambio profundo en la forma en que la familia Kennedy enfrenta el duelo. Lejos de los grandes gestos públicos que marcaron otras tragedias del pasado, esta vez eligieron el silencio y la intimidad. Esa decisión fue interpretada por muchos como una señal de respeto absoluto hacia la vida que Tatiana construyó por sí misma. No hubo intentos de convertir el funeral en un acto simbólico o político. La atención estuvo puesta únicamente en la persona que fue Tatiana, no en el peso histórico de su apellido. Para una familia acostumbrada a vivir bajo los focos, esa elección habló de una madurez distinta frente a la pérdida. El templo de St. Ignatius Loyola se transformó en un espacio de recogimiento. Allí coincidieron generaciones distintas, unidas no por la historia, sino por un dolor común. La escena contrastó con la imagen pública que muchos asocian con los Kennedy, demostrando que el sufrimiento no distingue linajes. Para el público, este funeral funcionó como un recordatorio incómodo. Incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden verse golpeados por tragedias inesperadas. La muerte de Tatiana devolvió a la conversación una verdad simple: la fragilidad humana está presente en todas las vidas. A partir de ese momento, su historia dejó de ser solo una noticia, se convirtió en un espejo donde muchos encontraron reflejadas sus propias pérdidas y miedos. Ese es, quizá, uno de los impactos más profundos de su despedida. En la siguiente parte, abordaremos cómo el legado de Tatiana continúa vivo a través de sus palabras, y por qué su historia sigue resonando más allá del duelo. El legado de Tatiana Schlossberg no se mide en cargos públicos ni en discursos históricos. Permanece vivo en sus palabras y en la forma en que decidió contar su propia historia cuando más vulnerable estaba. Su ensayo quedó como un testimonio honesto que seguirá acompañando a quienes enfrenten situaciones similares. Para muchos lectores, Tatiana representó una voz distinta dentro de una familia marcada por la política. Eligió observar el mundo desde el periodismo y la investigación, poniendo el foco en temas ambientales y sociales. Esa elección definió quién era y cómo quería ser recordada. Su muerte también dejó una huella silenciosa en el debate sobre la salud y la empatía. Al hablar de su enfermedad sin dramatismos, obligó a mirar de frente una realidad que suele ocultarse. Mostró que la dignidad no está en negar el dolor, sino en nombrarlo con claridad. Con el paso del tiempo, su nombre seguirá apareciendo ligado a su texto y a su valentía.
no como un símbolo trágico, sino como el ejemplo de alguien que decidió transformar la experiencia personal en un mensaje colectivo. En la última parte, cerraremos esta historia reflexionando sobre por qué el recuerdo de Tatiana Schlossberg continúa resonando y qué nos deja su breve pero intensa vida. La historia de Tatiana Schlossberg deja una sensación difícil de ignorar. No fue solo la muerte de una joven perteneciente a una familia histórica, fue la pérdida de una voz honesta, en un momento en el que la honestidad escasea. Su vida, aunque breve, estuvo marcada por decisiones conscientes y un profundo sentido de responsabilidad con los demás. Tatiana no eligió el silencio cuando pudo hacerlo. Decidió escribir, explicar y compartir, incluso cuando hacerlo significaba exponerse en el momento más frágil de su vida. Ese gesto convirtió su experiencia personal en un mensaje universal sobre la enfermedad, la maternidad y la empatía. El funeral íntimo, la actitud contenida de su familia y la reacción del público mostraron algo esencial. Más allá del apellido Kennedy, lo que conmovió fue la humanidad de su historia. Una madre joven, una escritora comprometida, y una mujer que enfrentó lo inevitable con dignidad. Hoy, su legado no vive en monumentos ni discursos oficiales. Vive en las palabras que dejó escritas y en las conversaciones que abrió. Tatiana Schlossberg será recordada no por cómo murió, sino por el valor con el que decidió vivir hasta el final.